Buenas noches, queridos amigos. José Prudencio, un día 7 de mayo del 2020 junto a ustedes para hacer un capítulo más de esto que hemos denominado Reyes y Sacerdotes, el Reino de los Cielos. Para mí es un placer, un privilegio poder compartir con ustedes un día más. Vamos a tratar de terminar y culminar el tema de ayer, el capítulo anterior. Estamos hablando justamente del rapto, del ascenso de la iglesia, de la venida de Jesucristo, de nuestro Rey, que viene por su pueblo. Y antes de comenzar, quiero que usted me acompañe con una oración donde quiera que usted esté. Ayúdeme, por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú estás en control de las cosas, Señor. Te entregamos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, nuestro entendimiento. Padre amado, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, redarguyendo y enseñándonos tu palabra a la profundidad, Señor. Nos cubrimos con tu sangre, Señor, y dejamos todo cuanto amamos y cuanto queremos en tus manos, Señor, bajo protección, porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendigo a cada televidente al otro lado de esta cámara, Señor, y pido que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Recapitulando un poquito, habíamos hablado sobre el tema de la segunda venida de Jesucristo. Y de alguna manera vimos que está escrito en la tierra cuándo no va a venir, cuando Jesucristo dice que van a venir rumores de guerra, que van a venir pestes, que van a venir terremotos, maremotos, pero que todavía no es el fin. El fin no depende de un acontecimiento del tipo catastrófico, no depende de una desgracia, depende de que su evangelio, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que nosotros estamos promulgando ahora, que no es otro que el reino de Dios viene por sus hijos. Cuando ese evangelio sea predicado a todos los confines de la tierra, entonces Cristo viene. Y habíamos mencionado que van a haber algunos acontecimientos en los astros, en la luna, en el sol, y de ahí, como un relámpago, Jesucristo va a aparecer. Pero hay algunas cosas que tendríamos que estudiar para poder complementar lo del arrebatamiento. Habíamos hablado sobre las 10 vírgenes, son las que llevan o no llevan el sello del Espíritu Santo, y esa es la diferencia entre los que nos vamos con el Señor y los que se quedan. Pero uno podría decir o argumentar y decir, bueno, mira, guerras han habido en toda la historia de la humanidad, al igual que rumores de guerras o muchas otras cosas. Entonces la verdad es que tenemos que saber discernir los tiempos, tenemos que saber de alguna manera ver, según la Biblia, no según nuestro entendimiento, dónde estamos en este momento y cuál es el acercamiento de este episodio, de este capítulo, de este acontecimiento en el cual vamos a recibir a Jesucristo Salvador. La palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como habíamos mencionado, uno puede pensar que esta promesa está demorada, que todavía falta mucho para poderla recibir, y en realidad Dios dice no es que está tardanza, no hay tardanza, no hay una demora. Dios está esperando que todos procedamos al arrepentimiento para que podamos ser tomados en cuenta y podamos irnos juntos con Él. Ahora, yo quiero hablar sobre el tema de los tiempos del reino de los cielos, los tiempos de la venida de Jesucristo, los tiempos de la venida del Rey. Esta venida del Rey tiene una clave, tiene varias simbologías. Si usted de alguna manera empieza a estudiar este libro, la Biblia, que por cierto es el libro más vendido en el mundo y me parece que no tan leído, no tan entendido y comprendido, porque hace falta, aparte de conocimiento, el tener el Espíritu Santo para poder comprender este libro. Este libro está dividido en dos partes. Una parte se llama el Antiguo Testamento y otra parte se llama el Nuevo Testamento, y está dividida por la venida de Cristo. En medio de estas eras viene Jesucristo. Estos libros fueron escritos antes de Jesucristo y estos libros fueron escritos a partir de Jesucristo en adelante, y termina en un libro que se llama el Apocalipsis, que es el único libro profético del Nuevo Testamento, enteramente profético. Este libro es el que tiene que cumplirse. Esas son las promesas de cumplimiento futuro. De alguna manera nosotros estamos estudiando lo que el Apocalipsis dice. Para entender eso, tenemos que ir atrás. Y nosotros vamos a descubrir en Génesis, el primer libro, un secreto, que es el secreto guardado de los tiempos de Dios. Dios es un ser, Dios es muy ordenado. Diría yo que a Dios le gusta mucho el tema del orden, de la exactitud, de los números, de las matemáticas, de la ingeniería, de manera tal que si uno llega a entenderlo a través de la Biblia, uno va a saber que Dios no improvisa. Es más, su palabra dice de sí mismo, y dice él en Isaías, no hay Dios como Jehová, el cual va al principio, y en el principio dice lo que va a acontecer en el final, y luego lo cumple. Escuche, Él va al principio, y en el principio Él hace el final, y después lo cumple. O sea que en el principio ya está determinado el final. Eso es garantía para usted y para mí de que todo aquello que Dios inicia lo va a cumplir. Porque Él no está asombrado por las circunstancias. Él no está nervioso porque hay algún acontecimiento que vaya a perjudicar o a desviar lo que Él ya puso como un fin, como una meta, como una realización. Por eso dice en la Biblia, yo antes de que tú nacieras ya te di por profeta. Él ya sabe que usted va a hacer algo en la vida. Él ya puso en la vida el ideal de lo que usted va a realizar. Solo Dios sabe si usted lo va a alcanzar o no, pero lo ideal sería ir al Creador, a quien ha hecho la promesa, el que conoce el futuro, el que sabe el final, y trabajar con Él para llegar a ese destino en tiempo y en exactitud. Sabiendo eso, sabemos que Dios sabe. Jesucristo dice, no hay nadie que sepa el día y la hora, solamente mi Padre, ni aun los ángeles. Pero
Si bien no podemos determinar el día y la hora, sí podemos saber si los tiempos están o no, porque esos tiempos están escondidos en su palabra en dos partes. Voy a analizar una parte que es el libro de Génesis junto a usted y voy a analizar la otra parte que es el libro de Apocalipsis junto a usted. En el libro de Génesis, Dios habla de la creación. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1. En Génesis, que es el primer libro, capítulo 1, versículo dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 3 dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Escuche. De alguna manera, Dios determina y hace la creación del mundo en 6 días. Y el séptimo reposa. Eso está en Génesis 1, vamos a ir al 24. No, perdón, más adelante. El huerto de Edén, Génesis 2, cuando crea en Génesis 2 aparece el hombre, y ahí Jehová en el capítulo 2 dice lo siguiente: vio su creación y vio que era buena. 6 días tardó en hacer Dios al hombre, el hombre en el 6º día, y el 7º día Dios descansa. Ok, primero tenemos que entender una cosa. Cuando la Biblia habla de días, utiliza la palabra yom, Y-O-M, y la palabra yom significa un periodo que tiene inicio y tiene final. Hay muchos que lo interpretan como un día de 24 horas, pero creo que no sería correcto, porque recién en el 4º día Dios crea el sol, la luna. O sea, en el 4º día recién existe un día lunar o solar. Porque los días que nosotros conocemos ahora, que tienen 24 horas, están basados en el sol o están basados en la luna, en los dos astros. Pero fue en el 4º día o en el 4º periodo de tiempo que Dios crea sol, la luna y el día entendido en 24 horas. La separación de los tiempos. Sin embargo, cuando Dios está hablando de Yom, no está diciendo un día 24 horas, ni tampoco está diciendo que es un día lunar. Está diciendo que es un periodo de tiempo de inicio a final. Entonces, podemos deducir que Dios crea en 6 periodos de tiempo la creación y al ser humano, y el 7º periodo de tiempo el descanso. Y acabamos de leer hace un rato atrás, segunda de Pedro 3, 8, y en el versículo 9 dice, dice: más amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Nosotros, si hablamos de la creación en el día 1 o en el periodo 1, se hizo noche y día. En el periodo 2 se hizo cielo y mar. En el periodo 3, tierra y vegetación. En el periodo 4, estrellas, sol y luna. Recién ahí aparece el día solar o el día lunar. En el día 5, mar, criaturas y los peces y las aves del cielo. En el día 6, animales y la humanidad. Y el día 7 es día de descanso. Dice Mateo 24:36, pero el día y la noche nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. No se sabe el día, no se sabe la hora. Y tampoco sabemos si Dios está calculando el día como lo calcula por 1000 años o si lo está calculando en 24 horas.
Pero si nosotros nos vamos un poquito más adelante, vamos a entender que, por ejemplo, el pueblo judío que tiene la Torá son los primeros 5 libros, incluyendo el Génesis que estamos leyendo. Ellos tienen un calendario que no es un calendario gregoriano, no es el calendario de nosotros. Los judíos o el pueblo de Israel comienzan el día en el atardecer, en la puesta del sol, hasta el próximo día donde el sol se oculta. El gregoriano es al final, contabiliza desde la medianoche hasta la próxima medianoche. Entonces, nosotros el día, para el mundo en general, el día comienza a las 12:00 horas de la noche y termina en la próxima a las 11:59 de la noche del próximo día. El calendario judío es diferente, comienza, que no es exacto, entre las 6 y 7 de la noche cuando el sol se oculta y termina a las 6 y 7 de la noche cuando el sol se oculta. Entonces, esto usted dirá, ¿por qué es la diferencia? En la Biblia, en Génesis, siempre que hay una terminación yom o una terminación de día, dice así: y fue la tarde y la mañana del día siguiente. La Biblia contabiliza la tarde y la mañana del día siguiente hasta la tarde. O sea, para la Biblia, en Génesis, está hablando de que el día debería comenzar cuando el sol se oculta. Entonces, esto no tiene mucha importancia, digamos, no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero cuando hablamos de miles de años, cuando hablamos de que el calendario gregoriano tiene una contabilización de días de año bisiesto, los meses son diferentes. Para el calendario judío es de septiembre a septiembre. Año nuevo ellos terminan y comienzan en septiembre, ¿no es cierto? Para nosotros es en diciembre. Entonces nosotros contabilizamos desde la venida de Jesucristo hasta nuestros días. Ahora, contemos antes de Cristo y después de Cristo, pero nosotros contamos desde que Jesucristo resucitó, no desde el nacimiento, porque Jesucristo tenía 33 años, ahí hay 33 años, no es desde el nacimiento, sino desde la resurrección. Y los judíos todavía no han recibido al Mesías. Para ellos todavía el Mesías está en camino. Ellos están esperando. Para el pueblo judío, que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Todavía Jesucristo no viene. Entonces, para los judíos no estamos en el año 2020. Solamente nosotros, los cristianos, nosotros, los de la otra parte del mundo, estamos en el año 2020. Y si contáramos desde el nacimiento de Jesucristo, auméntele 33 años más, estaríamos en el 2052, más o menos, 55. Entonces, el pueblo judío no toma el antes y después de Cristo. Para el pueblo judío, nosotros estamos en el año, según ellos, desde que termina la creación hasta el tiempo de ahora. El 2020 equivale, del año hebreo, equivale al 5780. Para el pueblo judío pasaron 5780 años. Ahora eso estamos hablando desde la creación. Si nosotros tomamos un tiempo, el periodo Yom, yo no sé si Dios hizo un día de 24 horas, si tardó 1000 años en hacer la creación de una cosa, porque la ciencia con el método del carbono, que no es exacto, tiene eras mucho más grandes en la Tierra. Pero estamos hablando desde que
creación fue terminada, no desde la creación del mundo, desde que el ser humano aparece en la creación, hasta la época de nosotros, desde la época de Adán hasta la época de nosotros, según el calendario judío, estamos en el 5780. Si nosotros agarramos este número, que tampoco es un número exacto, porque hay años y periodos que no fueron contabilizados por el pueblo judío, pero estamos cerca a los 6000 años, eso estamos de acuerdo todos. Ese número, si nosotros lo tomamos y lo ponemos dentro de Segunda de Pedro 3:8, y dice, escuchen, un año para Dios es como 1000 años, es como un día, y un día como 1000 años. Si yo saco 5780, estaríamos en el día 5.7, tomando en cuenta 1000 años por día. Y dice, y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué tanta contabilización? La tierra fue creada en 6 días. Y nosotros ya estamos llegando al 6º periodo. Y el 7º periodo, el 7º día, es el día del Señor. El 7º día es el Shabbat. El 7º día es el día de descanso. El 7º día hay un mandato de que el hombre deje su obra, y es la intervención de Dios. Entonces, si nosotros tomamos esto, tal como el pueblo judío, sabemos que el 7º día es el día en que el Señor viene. Terminando el 6º día, comenzando el 7º día, es el año en que vendría el Mesías. Para el pueblo judío no es Jesucristo, para nosotros es el anticristo. Pero antes de que venga el anticristo viene Jesucristo. O sea, estamos hablando prácticamente que antes de que se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, va a venir Jesucristo. Entonces estamos hablando prácticamente del mismo periodo de tiempo. Ahora, ok, vamos a hacer otro análisis. Quiero que se vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Y todo esto, lo que estamos hablando, que más que todo es un estudio, es para que usted, mi amigo, que es rey, que es sacerdote, entienda los tiempos y procure hacer con su vida lo que Dios tiene en voluntad, porque los tiempos están cerca. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis y vemos el capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, usted va a ver que todo el capítulo 2 dice mensajes a las 7 iglesias el mensaje a Éfeso. Después viene el mensaje a Esmirna, Pérgamo, mensaje a Tiatira, mensaje a Sardis, mensaje a Filadelfia y mensaje a la Odisea. Capítulo 2 y capítulo 3. Estos mensajes fueron mensajes enviados por Juan el apóstol. Mientras estaba en la isla de Patmos, él mandó 7 cartas. Y mandó 7 cartas a 7 iglesias que en ese entonces estaban trabajando. Pero este mensaje a las 7 iglesias, los estudiosos concuerdan que son las 7 eras de la iglesia. Son 7 partes en la cual la iglesia, desde que se fundó, desde Jesucristo hasta nuestro tiempo, ha pasado. Y nosotros podemos determinar a través de las 7 iglesias que habla Apocalipsis, los 7 tiempos que va a tener la iglesia antes de la venida del Señor. Y no quiero leerlo todo, quiero invitarlo a que usted lo haga en su casa. Pero por ejemplo, vamos a leer y dice la iglesia, Apocalipsis 2, 1 al 7, la iglesia de Éfeso.
Y aquí Dios habla de una iglesia que había dejado su primer amor. Y en realidad el mensaje para nosotros sería no perder nuestro verdadero amor por Dios ni por su pueblo. Y termina diciendo en el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay un árbol en el cual su fruto produce vida eterna. Entonces nosotros, cuando volvamos al cielo, vamos a comer de ese fruto y vamos a tener vida eterna. El segundo dice el mensaje a Esmirna. Esmirna está en Apocalipsis 2 del 8 al 11 y dice que era una iglesia que sufría persecución. Y el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que vence, el que se va con Jesucristo, no va a tener una segunda muerte. Y el tercero dice, y mensaje a la iglesia de Pérgamo, que está del versículo 12 al 17. Y es una iglesia la cual Dios llama al arrepentimiento, como nos hace a nosotros. En Pérgamo dice, resista la influencia de Satanás, incluso la muerte de ser necesario, porque hay un premio. Y termina el mensaje, dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, una piedrecilla escrito, un nombre nuevo en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Está hablando de que el que vence, el que se opone, el que resiste a la maldad, al diablo, a todo lo que se le presenta a Dios, le da un nuevo nacimiento, una nueva identidad, un nuevo futuro, un nuevo propósito. Y aquí entramos a la iglesia de Tiatira, que la iglesia de Tiatira es una iglesia que tenía una falsa profeta. Y Tiatira resiste a las falsas enseñanzas. Tiatira representa a las iglesias que no tienen un mensaje bíblico, que no tienen de alguna manera, no son lo original, es una falsa profetisa. Entonces, aquí en Tiatira, en el versículo 28 dice, el que tiene oídos por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es solo un mensaje de advertencia y reprensión que también en nuestro día nosotros tenemos que aprender a usarlo. Después viene la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6, la iglesia que se había quedado dormida. Y en el versículo 5, en Sardis, dice, el mensaje sería que nosotros permanezcamos celosos y puros en nuestro modo de proceder. Y dice, el que tiene oído, oiga el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por ahí viene después el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Que el mensaje a la iglesia de Filadelfia sería que había una iglesia que había perseverado fielmente a la palabra de Dios, que había luchado y que era fiel. Y el mensaje para nosotros sería perseverar en nuestros caminos, caminar a través de las puertas que Dios abre. Y escuche lo que dice el último versículo. En el versículo 11 ya habla, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga. Escuche, versículo
11, en el mensaje de la iglesia de Filadelfia, dice Dios, vengo pronto, vengo pronto. Y después está el mensaje a la Odisea, que el mensaje de la Odisea es que la iglesia deje de ser tibia, deje de ser complaciente, deje de estar haciendo un evangelio que solamente habla de prosperidad, que solamente habla de bienestar, sino que sea un evangelio fiel, que la gente sepa que igual va a tener problemas, que la gente sepa cómo es Dios, no un mensaje light, no un sistema piramidal, no un sistema de solamente ganar adeptos, sino ser el evangelio que tiene que ser. Y la Odisea dice a nosotros, su historia nos dice, no te volvás timpio en el caminar con Dios. Y aquí dice, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Retrocedo un poco. Voy a ir a la iglesia de Éfeso. En realidad en Éfeso Dios no habla de su venida directamente, pero en Esma tampoco. En Pérgamo ya Jesucristo en el capítulo 16 dice, arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vengo pronto, dice en Pérgamo. En Tiatira dice, pero lo que tengáis retenerlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Sardis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y yo borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Filadelfia dice, he aquí yo vengo pronto. Y en la Odisea dice, estoy en la puerta. Según los estudiosos, nosotros estamos viviendo la última iglesia. Vale la pena leer cómo va a ser la última iglesia, la iglesia que estamos viviendo en nuestra época. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por lo cual eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y que ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amigos, nosotros estamos en tiempos finales. Después de esta historia ya no hay una segunda, ya no hay una nueva era. Y así como hay 7 iglesias, hubieron 7 días de creación. Y así como 6 días se están consumiendo en la historia de la humanidad antes de que se manifieste Jesucristo, también han habido 6 eras de la iglesia y hemos entrado en la 7ª. Y esta 7ª iglesia, cuando el Señor está en la puerta, nos dice, escucha, pon colirio en tus ojos, no digas que tienes riqueza,
porque el oro fino, el oro refinado, que es la palabra de Dios, es la que tiene que prevalecer. Esas son las señales de los tiempos. Los ángeles, los discípulos, Jesucristo en realidad prometió directamente a sus discípulos que volvería, y también los ángeles prometieron que Jesús regresaría. El capítulo de Juan 14, 1, 4 dice: que no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde yo voy, y sabéis el camino. Ustedes saben que cuando Jesucristo resucita, esto lo dijo Jesucristo a sus discípulos: no se preocupen, yo no les miento. Yo no les diría que estoy yendo si no fuera. Estoy yendo a preparar morada para tomar conmigo y llevarlos conmigo. No es un lugar final, es una morada que, según la Biblia, el Apocalipsis, si usted lo lee, dice que nosotros vamos a estar 1000 años junto a Él y después retornaremos de nuevo a la tierra. El paraíso va a ser puesto aquí en la tierra. La tierra no deja de existir, se transforma. Y reinaremos juntamente con Cristo, sus reyes y sacerdotes. Pero en esa ida de los 1000 años, Él está preparando morada y Él va a volver por nosotros. Sus ángeles, cuando Jesucristo estaba dentro de los 3 días, había muerto, y Jesucristo estaba en ese momento ausente, después resucita, y van los discípulos caminando hacia la tumba, de vuelta a la tumba, preguntándose qué había pasado con Jesucristo. Hay un hecho en Hechos 1, versículos 10 y 11, que dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando lo fueron irse, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, en una nube. Así como le has visto irse, así va a volver. ¿Cómo regresará Jesús? Lucas 21:7 nos responde y dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuántos le verán cuando Él regrese? Apocalipsis 1:7 responde: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Qué veremos y qué podremos oír cuando Él venga? Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 4, 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuán visible será su venida? Mateo 24 nos responde y dice: porque como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué advertencia nos da Cristo para que no seamos engañados acerca de su segunda venida? Mateo 24, 23 y 26. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos.
Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque Cristo cuando venga, todos lo van a ver. No es que está en un lado ahorita o está en otro y nos vamos a enterar, no. Cuando Él venga, no va a haber lugar a duda de que Cristo es el Cristo, porque va a venir y todo el mundo lo va a ver. Sabiendo que la pereza es algo muy humano, Jesucristo nos dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y este velad pues habla de dos acontecimientos. Uno tiene que velar todos los días, porque puede ser que venga Cristo, pero también uno tiene que velar todos los días porque uno no sabe hasta cuándo va a vivir en esta tierra. Déjeme que le explique algo. Si una persona muere, la Biblia no registra ningún lugar intermedio. Es más, la Biblia dice que los muertos no pueden oír ni ver. Hay mucha gente que cree que cuando una persona muere va a estar en el cielo, balconeándose, sufriendo, viéndonos en la tierra y decir, ahí está mi hijo, pobrecito, mira, no tiene dinero. Según la Biblia, cuando uno muere, uno está durmiendo, no tiene noción de tiempo. Cuando Cristo venga en las nubes, esa persona va a ser como que despierta, va a ser resucitado y en ese mismo instante se va a juntar con sus seres queridos. No sé si usted me dejo entender. Dios no es cruel como para que una persona fallezca de acá y tenga que estar observando con sus sentimientos desde otra parte sin poderse comunicar. No, el que ha muerto está en descanso, no tiene noción, no se confunda, no tiene contacto, no habla con nosotros. Es Dios nuestro ayudador, es Dios nuestra fortaleza. El que murió en Cristo va a ser resucitado en este día. Después dice, no seamos tomados por sorpresa con este gran evento. Lucas 21, 34 y 36 nos enseña esto. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos a Jesucristo? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tito capítulo 2 del 11 al 14. A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, agradando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cómo será el mundo cuando Jesucristo vuelva? Mateo 24, 37 al 39 nos dice, como en los días de Noé, así será la venida del hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Será la venida de Cristo un tiempo de recompensa? Mateo 16, 27 y Apocalipsis 22, 12 dicen, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria
de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. He aquí vengo pronto, dijo Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La pregunta tal vez sea, ¿por qué vendrá Jesucristo? Y Hebreos 9:28 nos responde y nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, experimentaremos completamente la realidad de nuestra salvación. 1 Corintios 1, 7 al 8 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, este acontecimiento está cercano. Hoy vivimos manifestaciones de plaga, guerra, rumores de guerra, pestes, inundaciones, tribulaciones en todo el mundo. Pero no se equivoque, Cristo dijo, aún no es el fin. El fin no está sujeto a un desastre, a una pandemia. No es el fin. Cristo dijo, el día en que el evangelio del reino de los cielos, que es lo que estamos haciendo ahora, sea publicado a los confines de la tierra, ese día vengo. Ese día está pronto. Para algunos temible, para otros que estamos esperando glorioso. Porque Dios no viene sino a recoger a los suyos. Ayer aprendimos en las vírgenes de que la clave para que nosotros estemos seguros de irnos es tener al Espíritu Santo lleno y pleno dentro de nuestra vida. No es solamente haber confesado, no es solamente pertenecer a una iglesia, no es solamente orar, es estar llenos de Dios, para que cuando Él venga nos reconozca. Y Él nos va a reconocer reconociendo su Espíritu dentro de nosotros. Por eso es que hemos escogido en este tiempo el hablar de la segunda venida. Porque saben que no se trata de religión, se trata de un reino y se trata de un rey que viene a rescatar a los suyos para llevarlos a la madre patria. Si usted quiere pertenecer a este reino, si usted quiere de alguna manera tener en la historia, ser activo en la historia de la Biblia que habla de una fiesta, si usted quiere ir a esa celebración, a esa boda, si usted quiere ser parte de ese contingente que Dios viene a rescatar. La Biblia dice que tenemos que pelear hasta el fin. Y pelear hasta el fin es pelear con nuestra vida, pelear de hacer lo correcto. Pero pelear hasta el fin también significa que nosotros a través de nuestra actividad diaria, nuestra actividad laboral, de nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, sean tal cual las enseñan los principios de este reino. No estamos haciendo otra cosa que vivir el reino aquí para disfrutarlo eternamente. El reino de los cielos existe, es real, es más real que lo que usted puede ver y está de puertas abiertas para aquellos que quieran entrar y los que estamos dentro, permanecer, pelear hasta el final, la buena batalla de la fe, no salirnos, porque el camino es uno solo, pero es angosto.
y entran por él solo aquellos que son valientes, los esforzados, los que renuncian a sí mismos, los que están dispuestos a morir a la vieja naturaleza terrenal y vivir una nueva naturaleza celestial. Nosotros estamos aquí para ser una comunidad de líderes y empresarios que quieran seguir esas normas y que quieran disfrutar en la tierra el cielo. Porque en el cielo no hay escasez, en el cielo no hay necesidad. En el cielo hay un Rey bondadoso que te ama y me ama y que está dispuesto a ayudarte en todo para que tú alcances el sueño que Él mismo puso en ti. Por eso, yo te invito a que le des like a nuestra página de YouTube y nos sigan. Estos capítulos son gratis para ti. Aprovéchalos, porque cada uno de ellos contiene las herramientas y el conocimiento para disfrutar de este reino en la tierra. Mientras tanto y mientras Dios nos permita, vamos a seguir haciendo estos capítulos. A la misma hora, el día de mañana, Dios mediante. Yo te bendigo y pido a Dios que te prospere en todo, así como prospera tu alma. Que Él te guarde y que tu entendimiento sea ensanchado y que te permita ver el reino en los cielos, te permita conocer y cambiar de visión. Que Dios mismo se presente a ti y que su Espíritu Santo te convenza de sus propósitos. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.